8 días yo empecé la primera parte de este tema, no sabía eso, y estuve hablando acerca de los derechos, los beneficios y de los deberes. Y les estuve compartiendo que a todos los seres humanos, y ustedes como yo, nos encantan los derechos. Es que yo tengo derecho, ¿verdad? Eso lo hablamos el día miércoles. Nos encantan los beneficios. Cuando te llaman y te dicen, tienes el beneficio A. Estás feliz porque puedes acceder a algo que te va a encantar. Pero cuando nos hablan de deberes, eso no nos gusta mucho, porque los deberes están ligados con la responsabilidad, están ligados con mi propia voluntad a ser responsable. Nosotros le huimos al ser responsables. De eso hablábamos el día miércoles. ¿Cuáles mis deberes? Hablábamos de deberes en la familia, deberes en el hogar, deberes en el área laboral. Y con Dios nosotros también tenemos deberes. Pero pareciera que el mensaje del evangelio se limita solo a los derechos y a los beneficios que tú tienes o que yo tengo al ser hijo de Dios. Nos encanta saber que tenemos derecho a la sanidad, derecho a la prosperidad, derecho a ser escuchado por Dios. Tenemos el beneficio que ofrece el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo esto nos encanta. Pero cuando se habla de deberes, como que eso no nos gusta mucho. Yo tengo una responsabilidad frente a Dios. Pero creo que este momento Dios ha estado impartiendo enseñanzas a nuestras vidas para hacernos crecer, para elevar nuestro potencial en el llamado que Él nos ha hecho. Y qué lindo cuando nosotros podemos saber que tenemos esas responsabilidades en el evangelio. Y hace 8 días estuve hablando de alguna de ellas. Hablamos del deber de contribuir a la obra de Dios como creyentes. Hablamos de un corazón generoso, alegre, no por imposición, pero como creyente es mi deber contribuir a la obra de Dios. Hablamos del deber de respetar a nuestras autoridades. Estuve hablando del deber de cómo debo usar sabiamente los dones y los talentos que Dios ha entregado a mi vida. Y también hablamos que la consagración era un deber o es un deber del cristiano. Los dije en desorden, pero más o menos de eso hablé. Si usted quiere saber más, vaya a la enseñanza del miércoles pasado y escúchela. Hoy quiero hablar de manera condensada la segunda parte de no sabía eso. Yo no sabía que también tenía deberes. Yo no sabía que tengo responsabilidades como creyentes. Y yo lo ilustraba el miércoles pasado como cuando firmamos un contrato y decía, yo no sabía que tenía que responder por tal o cual situación. Es que no leí la letra pequeña y nos salimos por la tangente. Nos excusamos para no responder al deber ser en el que nos comprometimos. Cuando venimos a Cristo, entonces escuchamos a muchos creyentes decir, yo no sabía eso. Yo no sabía que tenía esa responsabilidad como creyente. Pues amado, tú tienes beneficios, tú tienes derechos en la vida cristiana, pero este tiempo estamos hablando de deberes. Y no me apague el televisor, no me apague la computadora. Hoy usted va a aprender como ciudadano del reino qué deberes debemos también tener con el Señor. Oro, Señor, en este momento, que la palabra que va a ser enseñada en estos minutos llegue como una espada de doble filo a cada corazón, que llegue penetrando a cada vida, Señor, y que cumpla el propósito por el cual ella es enviada, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Uno de los deberes que tiene el creyente, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, es el deber de congregarse. Pero cuando yo preparaba esta palabra decía, pero ¿cómo voy a decir que es un deber el congregarme si el congregarme, el ir a la iglesia, el ir al lugar de reunión es un privilegio? De hecho, en este tiempo muchos están diciendo cuánto añoro poder congregarme con la iglesia, poder alabar al Señor juntos. En este tiempo para otros ha habido una comprensión mayor de la importancia de congregarse, porque ya ven que es un lujo, que es una oportunidad, que es un privilegio. Que lo que nosotros un miércoles estábamos en la casa diciendo, hoy tengo sueño y no me quiero congregar. Hoy muchos dicen, qué rico poder estar
en el lugar de reunión, danzar, alabar al Señor, a estar con mis hermanos en la fe. Entonces se vuelve un privilegio en este momento, porque pareciese que cuando estamos empezando en la vida cristiana y nos enseñan el ir a la iglesia, para muchos, en vez de ser un deleite, un privilegio, pareciese que fuese una carga impositiva de un sistema. Pareciese que tengo que obligadamente responder a ese deber de congregarme. Pero el creyente debe disfrutar el congregarse, pero también debe saber que es un deber, una responsabilidad como participante del reino, el poder estar junto con los demás hermanos en reunión. Este tiempo se está devalorando a nivel global la importancia de la congregación de la iglesia por los sistemas mundiales, sea por el virus, la pandemia que se está viviendo, y se excusa a través de el temas de prevención. Pero detrás de todo este tema, detrás de todo este sistema, hay un plan satánico que quiere cada vez desmembrar y separar la iglesia. De hecho, desde el Antiguo Testamento encontramos la importancia de la reunión de aquellos que servían al Señor. Hay innumerables pasajes que nos hablan de esto. Por mencionar algunos de los pasajes, en Éxodo 19, versículo 17 dice: entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. El pueblo se juntaba, se reunía para venir delante del Eterno, para escuchar la instrucción de vida que venía a través del profeta o el siervo de Dios. En este caso, un dirigente llamado Moisés, el hombre que trae la palabra del corazón de Dios revelada a un pueblo. Ellos están allí reunidos delante de su Dios. También en el libro de Levítico, el capítulo 8, versículo 3 al 4, reza de la siguiente manera: y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión, y Moisés hizo como el Señor lo ordenó. He tomado este texto para mostrarles la intención del corazón de Dios para con su pueblo. Dios mismo ordena que el pueblo debe reunirse. Así que hoy quiero hablarles de la importancia de congregarnos, del deber como creyente congregarse. Pero pastor, es ilógico, no puedo congregarme. Tú sabes que está prohibido. Pero en este momento, hasta este instante, nos estamos congregando a través de la internet. Y es un deber que como creyentes podamos separar esa hora, esas 2 horas, esa hora y media para estar con la familia escuchando la palabra del Señor. Dios mismo ordenaba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, mostraba la importancia de la congregación, de las familias, de los clanes sacerdotales, venir delante del Señor juntamente con todo el pueblo. Ahora mire Números capítulo 8, versículo 9. Y dice así: y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión, y reunirás también a la congregación de los hijos de Israel. Si yo pongo a leer cantidad de textos, creo que no acabaría, porque el antiguo pacto tiene cientos de pasajes en el que habla de cómo el pueblo era ordenado por Dios para reunirse, o cómo los dirigentes reunían el pueblo, como en los días de Esdras, para leerles la ley, para leerles la instrucción de Dios, como Moisés reunía al pueblo, como los profetas llamaban al pueblo en la congregación a un ayuno, a una humillación de corazón para volverse al Señor. Tanto los grandes, los adultos, como los niños deberían ser convocados delante de la presencia del Eterno. Ellos debían estar allí de frente, porque su Dios, el Creador, el Todopoderoso, estaba llamando a su pueblo. Quería tiempo, intimidad, para poder transmitir lo que había en su corazón. En 1 Samuel, capítulo 10, verso 17, dice la palabra: después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa. Todo el Antiguo Testamento está enmarcado en cómo el pueblo viene delante del Señor. Es llamado el pueblo, la asamblea, la congregación. También encontramos una referencia del Eterno frente a su pueblo. Él dice:
ellos son mi pueblo. Y esa palabra mi tiene que ver con propiedad. Dios mismo llama su pueblo como que Él le pertenece, como que es su preciado tesoro, mi pueblo. Y es el propósito de Dios, el anhelo de Dios, que siempre el pueblo esté junto para alabarlo y glorificarlo a Él. Así que hoy quiero hablarle del deber de congregarnos como creyente. Una vez leí una anécdota de una mujer que se levanta temprano, 9 de la mañana. No sé, para muchos será muy tarde, para otros será muy temprano, pero digamos que la mujer se levantó a las 9 de la mañana. Ese día era domingo, día del Señor, día donde todos los creyentes han acudido o acuden a la iglesia. Es el servicio dominical, es el servicio cumbre en la semana en todas las naciones. Aquellos que creen en Jesucristo acostumbran fielmente a reunirse. Casi que todos se reúnen a las 10 de la mañana, o los que tienen multiservicios lo harán ese día. Pero a las 9 de la mañana y esta mujer se dirige a la pieza de su hijo y encuentro que su hijo aún está dormido. Así que la mamá comienza a tocarle la puerta y decirle: Pedro, levántate que debes de ir hoy a la iglesia. Y el muchacho no se levantaba, no se paraba de la cama. Y la mamá le insistía y le decía: levántate, levántate porque te va a coger el día para ir a la iglesia. Así que el muchacho hacía caso omiso a las palabras de su madre y más se enrollaba, se protegía con la cobija, hasta que la madre se acercó ya un poco más enojada y le arrebató la cobija y le dijo: Pedro, te estoy diciendo que te levantes, debes de ir a la iglesia. Así que el hijo, un poco enojado, disgustado, se levantó y le dijo: mamá, ¿por qué me despiertas de esta manera? Por lo menos dame 3 razones para ir a la iglesia en este día. Así que la mamá se quedó mirándole y le dijo: Pedro, la primera razón es que son las 9:30 de la mañana y te va a coger el día. La segunda razón es que hoy es domingo, día del Señor, y debes de ir a glorificar al Señor juntamente conmigo. Y número 3, debes ir porque tú eres el pastor. Este pastor no se quería congregar, no quería irse. Muchos perdieron la pasión, el anhelo de querer ir a la congregación, de buscarle al Señor. Y creo que es un tiempo, hablo a los padres, usted que tiene hijos, no debe de hacer que su hijo pierda la costumbre, la enseñanza, la instrucción de ver cuán importante es ir a la casa del Señor. Alguien me dirá: pastor, ¿cuál casa? Es una bodega, yo soy la casa del Señor. Déjenme avanzar. Qué importante es ir a congregarnos. Qué importante es rendirle culto al Señor. Y tú dices: es que no hay lugar de reunión. Tu casa en estos momentos, la sala, es el lugar de reunión. Enséñale a tu hijo y a tu familia a venir y a escuchar la palabra. Pero muchos padres quieren enseñar eso a los hijos cuando ellos mismos no se están congregando. Otros dicen: pastor, yo no puedo ir los miércoles a la iglesia porque vivo tan lejos. Otros decían: yo el domingo no puedo ir a la iglesia, pero ahora hemos llevado a la iglesia a la sala de su casa. Y otros dicen: pastor, me quedé dormido el domingo, me levanté a la 1 del día y no vi en la instrucción, no vi el tiempo de compartir. Pero bueno, lo veré más tarde, está pregrabado. No, señores, es importante el desarrollar el hábito, desarrollar este mandato del Señor de nosotros congregarnos para escuchar la palabra del Señor. No ir a la iglesia en el Nuevo Testamento también se había convertido en un problema, se había convertido en una dificultad, a tal punto que el escritor a los Hebreos escribe una exhortación en el capítulo 10, versículo 25, y dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que el día se acerca. Es decir, esta iglesia a la que este escritor está exhortando ya tiene una costumbre. No es ese creyente que dice: ay, no pude ir a la congre, no pude ir al lugar de reunión porque se me presentó una dificultad. No, está hablando de aquellos que habían hecho el de no congregarse un hábito, habían hecho del no congregarse como algo no importante. Y él está lidiando con esta situación y le está diciendo: no dejen de congregarse.
Si en el momento no podemos reunirnos para alabar al Señor juntos, los 600, los 700, los 1000 que nos reuníamos, vamos entonces a reunirnos en la casa y vamos a desarrollar una costumbre, un hábito de siempre congregarnos para rendirle culto al Señor. Ahora, ¿qué valor, le hago una pregunta, tú le das al congregarte? Si tú no le das valor al congregarte, entonces cualquier otra cosa será importante. Cualquier llamada, cualquier negocio, cualquier situación secundaria que debiera de ser así, pasará a ser prioridad en tu vida, porque en la escala de valores, en la escala de importancia, la congregación o el congregarse para rendir culto a Dios no está en primer lugar en tu vida. Así que si en esa escala de valores no es importante, lo más seguro es que tú no lo vas a hacer. Ahora, nosotros le damos importancia a lo que más valoramos. Lo que yo más valoro, entonces es a lo que más importancia le doy. ¿Cómo yo voy a sacar tiempo para estar con alguien en una cita? Es porque le doy importancia a ese alguien. Es decir, si hoy a las 12 de la noche te llama vamos a hablar, el presidente de los Estados Unidos, sea que sea de tu amaño, de tu preferencia o no lo sea, pero si te llama y te dice que te va a dar $3 millones para que pases este tiempo de cuarentena, creo yo que así estés tú en privacidad de salir a la calle, tú haces lo que sea, te vistes de arbolito como sea, de arbusto, pero sales a la calle porque no vas a dejar volar $3 millones. Es decir, esa cita es importante, ese encuentro tiene una valoración. En la escala de importancia va a ser número 1 para ti, va a ser premium, no va a ser secundario. Asimismo, debiese ser la congregación para nosotros. Debiese tener una importancia y deberemos de hacer el mayor esfuerzo, porque creo que no todas las veces tenemos el mismo ánimo. Creo que todas las veces no estamos con la misma situación emocional. Sin embargo, o a pesar de ello, cuando yo valoro el congregarme, cuando entiendo, cuando yo valoro esto, entonces voy a sacar el momento preciso para poder congregarme. Ahora, el congregarse todo tiempo en la iglesia no habla de que una persona sea muy espiritual. Eso no define que alguien esté siempre en la iglesia, no define esto. Pero tampoco el no congregarse, tampoco habla de que tú seas muy espiritual porque te ves una prédica luego en diferido. O tú dices que ora en la casa. El no congregarse también habla de que algo no anda muy bien. Pues las Sagradas Escrituras nos enfatizan aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como deber. Para mí es un placer, es un disfrute. No lo veo como una obligación, una imposición, pero sí hay una responsabilidad de venir y congregarme. Y le voy a dar algunas razones de por qué nosotros debemos congregarnos. Alguien haría una expresión, alguien diría: pastor, es que no me gusta ir a la congregación, ese pastor enseña tan aburrido que yo no quiero escuchar a ese tipo hablando por 2 horas. O esa alabanza es tan horrible, el que toca la guitarra se le revientan las cuerdas, se desafina. Es que los músicos tocan horrible, yo quisiera concentrarme con Dios, pero pasan a ser ellos como una obstrucción en el tiempo de alabanza. No logro conectarme. Quizá alguien puede sacar como excusa que la congregación es aburrida. Pero muchas veces no es que la congregación sea aburrida, sino que la persona no tiene un suficiente compromiso con Dios para ir a la congregación. Cuando hay un compromiso pleno, tú puedes traspasar una ciudad, puedes ir de un lugar a otro, tomar el metro, tomar el medio de transporte en el que tú te muevas y ir a congregarte. Cuando hay compromiso, cuando no hay compromiso, puedes tener el carro, lo puedes tener tanqueado, pero tú no vas a movilizarte. Y no solo porque la iglesia sea aburrida, es porque no hay compromiso. Quisiera darle la razón a alguien diciéndole: es que quizá el lugar donde te reúnes es tan pesado el ambiente, aunque adoran a Dios, no hay un orden, no hay una organización. Pero creo que muchas veces son las excusas porque el compromiso no nos alcanza para ser responsables con la fe que tenemos. Dios está demandando a su iglesia un deber importante, y es el de congregarse. Ahora, ¿por qué nosotros nos debemos congregar? Número 1, porque nos juntamos como iglesia, dice Primera de Corintios el capítulo 11, versículo 18.
Pablo menciona a la iglesia de Corinto que cuando se reúne la iglesia, porque tú eres la iglesia y yo soy la iglesia. Número 2, porque juntos perseveramos. ¿Sabes por qué nos congregamos? Porque cuando estamos en un espíritu, cuando venimos a alabar al Señor, estamos perseverando en este llamado. Estamos llevando adelante este camino que el Señor ha trazado para con nosotros. Mira lo que dice la palabra en Hechos, capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo hoy le estoy hablando de la importancia de congregarse. Y entre ese deber de congregarse, le digo número 1 que es importante porque perseveramos en la doctrina y en la comunión los unos con los otros. Número 3, porque podemos orar los unos por los otros. Pastor, ¿por qué yo me debo congregar? Es que me toca ir. No, papi, no, mamita, no, mi hijo. Primero, el congregarse debiera de ser un deleite. Pero como deber del creyente, debe de asumirlo porque nos juntamos como iglesia, número 1. Número 2, porque perseveramos en lo que nos estamos instruyendo en las Sagradas Escrituras, porque tenemos comunión los unos con los otros. Y número 3, porque podemos orar los unos por los otros. ¿Recuerda el día que usted llegó tan apretado del corazón, de las emociones del alma? ¿Recuerda el día que usted entró por la congregación que usted decía, este tiene que ser el día para mí? Hoy necesito una palabra determinante de Dios para mi vida. Si hoy no viene esa palabra, entonces yo quedaría a la deriva. Yo no sé si fue ese día que usted entró tan decaído, tan desanimado, estabas tan destruido, y fue el día que alguien se acercó, te abrazó e hizo una oración por ti. O el que estaba enseñando la palabra te vio a lo lejos y puso su mano sobre ti, y como que de esa persona hubo una transmisión tan fuerte de poder sobre ti, que después de esa oración tú saliste tan recargado, tan lleno de fe, tan vigoroso, que desde ese momento tu ánimo fue levantado. ¿Por qué yo debo congregarme? Porque podemos disfrutar del beneficio de la oración por los unos por los otros. ¿Por qué beneficio? Pasa a ser un deber el congregarme como creyente, pero cuando cumplo con ese deber puedo gozar de unos tremendos beneficios. Y ese beneficio es la oración los unos por los otros. ¿Recuerdas cuando Dios, a ti que me estás viendo por la cámara, que me estás viendo en este momento, Dios puso en tu corazón una fuerte impresión, un fuerte deseo de orar por alguien? Una persona que estaba en un rincón de la iglesia o estaba en la silla de adelante y tuviste un impulso del Espíritu. Y tú te acercaste a esa persona, le impusiste las manos y esa persona se quebrantó. Y Dios usó tu vida para orar por esa persona. Qué importante es reunirnos. Yo quisiera tenerlos a todos aquí en la iglesia en este momento, poder poner mis manos sobre usted, orar. ¿Recuerdan cuando nos juntamos que imponíamos las manos los unos a los otros, nos bendecíamos? Eso es una bendición, el poder congregarnos. Y en este tiempo nosotros no podemos tener una argumentación de que no es importante el congregarse o que no es tan necesario porque mi casa es la iglesia. Yo estoy de acuerdo con eso, pero el Señor nos ordena la importancia de congregarnos. Por eso creo yo que este tiempo también pasará. También creo yo que este tiempo tiene una fecha de terminación, porque no es propósito de Dios que la iglesia no se reúna. No está concebido bíblicamente que el pueblo no se pueda congregar para alabar a su Dios. Dios anhela, Dios desea que el pueblo esté unido adorándolo a Él. ¿Tú puedes imaginarte cómo se goza el corazón de Dios cuando todos estamos danzando para Él? Cuando todos gritamos en la reunión, celebramos, adoramos.
Tú te imaginas en ese momento el corazón de Dios está estremecido por un pueblo. De hecho, la palabra dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Es propósito, es proyecto de Dios que la iglesia se junte para alabarlo, para glorificarlo a Él. Es el plan del Señor que tú y yo como pueblo y como cuerpo nos podamos juntar para bendecir su nombre. Ahora, no solo nosotros oramos los unos por los otros. Podemos sentir el calor de la familia en la fe. Podemos sentir el abrazo del hermano. Podemos sentir la aceptación. Podemos sentir ese amor fraternal. Santiago, hablando de esa importancia de orar los unos por los otros, escribe en el capítulo 5, verso 16, lo siguiente de Santiago: y oren unos por otros para que sean sanados. La oración poderosa o la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es ¿qué? Poderosa y es eficaz. Cuando estamos en la congregación, entonces recibimos esa bendición. ¿Por qué debemos reunirnos nosotros? Otra razón de por qué congregarme. ¿Por qué debe ser un deber el congregarme? Porque tenemos algo precioso, y es que el Señor Jesús, cuando nos reunimos, Él está en medio nuestro. Cuando nos reunimos, Jesús está en medio nuestro. En Mateo capítulo 18, 20 dice: porque donde están 2 o 3 en mi nombre reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Recuerde, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando nos juntamos a orar, cuando nos juntamos a alabar al Señor, cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, entonces Él está en medio nuestro. ¿No les parece eso glorioso? ¿No les parece a ustedes glorioso que el reunirnos hace que haya una santa convocación? Que los mismos ángeles del cielo descienden de la presencia del Señor a compartir tiempo de alabanza juntamente con la iglesia que glorifica al Padre. Hay un tiempo poderoso cuando la iglesia se reúne, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. También cuando nos reunimos somos fortalecidos en la fe. Ahorita le decía que muchas veces llegamos a la congregación tan tristes. Es más, nadie lo supo. Quizá entramos con una sonrisa fingida. Quizás ese día entramos a la congregación con un rostro el cual quisimos aparentar como máscara de alegría, pero el corazón llevaba un luto. El corazón estaba triste, estaba parapléjico emocionalmente. Pero ese día tú escuchaste un testimonio de una persona y eso levantó tu fe. ¿Por qué yo me debo congregar? Porque mi fe se fortalece con las obras de Dios en la vida de mis hermanos. Hay unos testimonios que pusimos el día domingo. Una mujer que por años no había podido tener un bebé porque había esterilidad en su cuerpo. Y fue al médico y la doctora le decía: pero no es posible que estés en embarazo. No hay manera. Pero como para Dios no hay nada imposible, Dios hizo un milagro al favor de esta mujer. Lo expusimos por las redes, usted escucha el testimonio y su fe es activada. Cuando yo camino con personas negativas, cuando yo ando con personas que son siempre, no sé, maldiciendo, que están siempre renegando de la vida, quizá yo termino renegando como esa persona. La Biblia dice que las malas compañías, los malos amigos corrompen buenas costumbres. Asimismo también, cuando yo estoy con hombres de fe, con mujeres de fe, mi promedio de fe va a tender no a caer, sino a ser levantado. Yo me reúno porque otra de las cosas que gozo como beneficio al cumplir con ese deber es que mi fe es fortalecida. Alguien pudiese escribir en el chat en este momento. Por favor, le voy a pedir, si usted tiene el celular en la mano, tómelo. Yo no sé si está viendo la enseñanza en el televisor o si tienes el celular en tu mano. Escribe una frase o escribe algo corto de cómo Dios te ha fortalecido la fe el estarte reuniendo a través de las redes sociales, a través de estas enseñanzas en línea. Y yo creo que más de uno va a escribir en este momento un testimonio de cómo Dios ha fortalecido su fe al reunirse, al congregarse. El congregarse es tan importante porque lo podemos asimilar, comparar con los carbones encendidos. ¿Alguno creo que hizo un asado alguna vez?
o hizo una fogata en la finca, hizo una fogata en su casa para calentarse, o sencillamente para, juntamente con sus amigos, tener un tiempo de compartir alrededor de un tiempo especial de fogata. Pero cuando sacas un carbón de ese fuego, cuando sacas un leño, lo que va a ocurrir es que ese leño aparte, lógicamente, se va a apagar, porque no tiene el combustible que sostenga fuego en él. Ese carboncito va a comenzar a terminar apagándose, va a terminar siendo extinguido. Así pasa en nuestras vidas. Si tú no eres fiel congregándote, tu fe comienza a ser chocada, comienza a ser apagada. Si no te estás congregando por internet, le he preguntado a algunos, y te estás congregando por internet, ay pastor, hace 15 días no lo hago. Tú estás exponiendo tu vida y estás exponiendo tu familia para entrar en frialdad espiritual. ¿Sabe que esta temporada de cuarentena es un arma de doble filo? Es un tiempo donde la fe de muchos será afirmada, pero la fe de otros también será probada, va a ser decaída. Porque si no alimentan la fe y no alimentan la fe de tu hijo, cuando quieres volverlo a traer a la iglesia, vas a tener una gran dificultad. Tu hijo va a decir, no quiero ir a la iglesia, porque perdió la costumbre. Estaba haciendo cuentas ahorita, marzo, abril, mayo, y estamos terminando junio. Casi 4 meses de no venir a la congregación, de no compartir con los hermanos en la fe. Y quizá se puede extender al quinto, al sexto, solo Dios lo sabe. ¿Cómo estará tu hijo preparado? ¿Cómo estarás tú preparado para volver con emoción a la casa? Para volver a adorar al Señor juntos como iglesia. O vas a decir, no, he perdido el fuego, he perdido la pasión, ya no hay un anhelo por mí. Otros dirán, no pastor, yo quiero que la iglesia permanezca así, en línea. Es que es tan bueno, pastor, mire, tomo mi celular y hago el diezmo en línea. Veo la prédica en pantaloneta y en chancletas. Estoy tan cómodo en la casa que no veo la importancia de congregarme. Yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en que nuestros hijos sigan apegados al Señor y encuentren la importancia del congregarse. El siguiente que quiero hablar, y ya voy terminando, es que cuando yo me congrego es importante, porque yo puedo poner mis dones, mis talentos, mis capacidades, mis habilidades al servicio de la obra de Dios. Cuando yo me congrego, entonces si soy maestro, Dios puede usarme como maestro. Cuando yo me congrego y Dios me usa en algún don particular de profecía, de palabra de ciencia, de conocimiento, se puede manifestar fuertemente en medio de la congregación. O si tus capacidades son comunicacionales, cual sea el don, capacidad que Dios te ha dado, lo puedes poner al servicio de la obra del Señor. Pero también tú te puedes beneficiar de aquellos que tienen dones por el Señor, porque tú eres edificado por el don que el Espíritu Santo le dio a ese hermano o le dio a esa hermana. Me estoy haciendo entender. Aquí estamos viendo solo un pincelazo de la importancia de nosotros congregarnos y no dejar de hacerlo. Lo otro que nosotros vemos importante al congregarnos como iglesia a través de la palabra es que el congregarme es una expresión visible de mi fe. Es una expresión que yo puedo experimentar, que puedo dar a conocer, que saco a luz, porque yo creo en Cristo. Cuando tus vecinos te ven, que en la mañana salías a congregarte, la gente decía, ¿y esta gente a dónde va? Esta gente pasea cada 8 días. Esta gente siempre sale en familia. Los vecinos de la unidad, los vecinos de tu residencia, de tu condominio, te ven los domingos cuando preparabas tus hijos, tu esposo, te veía salir hermosa, te veía salir hermoso, bien presentado, organizado, con una sonrisa en tu rostro. Tus hijos corriendo diciendo, hoy es mi día favorito, hoy es mi día especial. Es el día de ir a la congregación y compartir con mis amiguitos de Igle Kids. Los vecinos ven eso. Y ellos dicen, ellos van a un lugar donde son tan felices, ellos van a un lugar donde pueden experimentar paz y gozo, porque el congregarme es una expresión que la gente puede percibir, es una expresión visible de la fe que nosotros profesamos tener.
Y por último, ¿por qué es importante congregarnos? Porque juntos somos la iglesia. La iglesia no eres tú solo en casa diciendo, es que pastor, yo aquí veo a tal pastor a las 8, a las 9 veo otro. Es decir, en este tiempo de cuarentena, pastor, me estoy congregando como en 15 ministerios internacionales. Me congrego en la iglesia El Camino, con Julano, con Sutano. Y yo creo que no hay necesidad. El concepto bíblico de iglesia es cuando el pueblo se reúne para adorar y glorificar al Señor. No existe tal concepto de hermano llanero solitario. No existe tal concepto de que yo me quedo orando siempre solo porque yo soy la iglesia. Sí, tú eres la iglesia, pero no eres aparte, no eres un miembro ortopédico del cuerpo de Cristo. Tú perteneces a un cuerpo. Quizá en el cuerpo eres la oreja, quizá en el cuerpo eres un pie. Y el pie de manera independiente no va a ser efectivo, te lo aseguro. Los ojos solo no van a ser efectivos, te lo puedo comprobar. Pero cuando el cuerpo se junta, somos iglesia, somos uno en Cristo. Termino con un pasaje que está en Jueces, que dice lo siguiente. Jueces capítulo 2, versículo 10. Murieron también todos los israelitas de la época de Josué. Y así que los que nacieron después no sabían nada ni del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Hay una generación que menciona el libro de los Jueces que muere y que al levantarse una nueva no conocían los hechos poderosos del Dios de Israel, porque no hubo un trabajo generacional. Este tiempo de cuarentena puede ser un arma de doble filo. O es un tiempo que la iglesia está más firme que nunca, o es un tiempo que el enemigo puede usar para que te enfríes y te aísles del cuerpo. Hoy el llamado es, tú eres iglesia. Hoy el llamado es, congrégate. Hoy el llamado es, no puedes decir, yo no sabía eso. No sabía que debía congregarme. No sabía lo importante. Pues si no lo sabía, hoy el Señor te lo está diciendo. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, y que tanto tú y tu casa al pasar los días sean ese hogar, como lo dijo un hombre en el Antiguo Testamento: mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo le voy a pedir, por favor, que oremos para que la iglesia pueda juntarse. Vamos a pedir al Señor gracia, favor, misericordia, para que la iglesia pueda nuevamente reunirse, adorar a Dios, porque ese es el plan de Dios, que su iglesia junta le adoremos. Padre, te doy gracias por tu palabra en este momento. Hoy entiendo, Señor, la importancia de congregarme. Muchos quizás están diciendo, yo no sabía eso. Yo no sabía que debía congregarme, o no sabía que era tan fundamental en mi vida. No sabía que de esa manera mi fe era impactada, que mis dones eran expuestos, que participaba de los dones de otro, que era una expresión visible de mi fe. Yo no sabía que la palabra me ordena el congregarme. Pero no solo, Señor, quiero asumirlo como una obligación, sino que quiero deleitarme en ese deber. Un deber que trae satisfacción al alma, al corazón. Padre, yo te pido que estas nuevas generaciones que se están levantando, los niños que están en casa, sigan con su fe a través de la enseñanza de sus padres, que sigan viendo el ejemplo, que escuchen la importancia de escuchar la palabra del Señor, y que esta no sea una generación que no teme a tu nombre, sino que las familias del camino sean familias que honran tu nombre. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás. ¿Qué harás en mí? En mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Consuelo Córdoba dice: no hay felicidad más grande que congregarse. Franny dice que ha conocido desiertos que han quebrantado su vida y Dios le ha enseñado a ser humilde. Deyanira dice que la congregación da herramientas, enseñanza y sabiduría en la palabra del Señor para fortalecerlos cada día más. Y quiero orar para terminar por esas peticiones, por esos son los beneficios cuando cumplimos ese deber, que el Señor nos dice: congrégate. Entonces voy a orar. Esto es un beneficio que vas a recibir en este momento. Has sido fiel con el Señor, pues vamos a orar por ti. Vamos a orar por la vida de Gerardo Antonio Ramírez en el nombre de Jesús. Padre, oramos por sanidad. Oramos que tu mano toque la vida de este hombre y que sanidad del reino sea desatada para la vida de este varón. Bendigo la vida de Héctor Martínez, que pide oración por su hogar. Oro que la gracia, el poder del Eterno visita su casa, visita su vida, Señor, y que haya una restauración en su hogar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por la petición de Clavijo, apellido Clavijo. Está pidiendo oración por la abuela de Yanira, ya que está muy enferma. Padre, bendecimos la abuela de esta mujer, que tu mano poderosa sea puesta ahora mismo sobre ella y que reciba respuesta en lo que te está pidiendo, Señor. Padre, bendigo tu nombre, Señor, y cada petición que hay aquí en este momento. Padre, bendigo cada persona por sanidades, que la sanidad del reino sea desatado. Oro por Gladys Guevara, que pide, Señor, por su familia. Pido, Señor, oración, que tú obres de manera especial en la vida de Antonia Rubio. Padre, yo te pido que tu gracia, que tu poder sea desatada sobre esta mujer en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Valentina Gutiérrez Parra. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por fortaleza espiritual para la vida de esta chica. Oro que tu gracia, que tu favor se extienda sobre ella. Y yo quiero decirte a ti, Valentina, que conforme la fe y el deseo que has puesto en este momento, con esta petición al Señor, así te sea hecho en el nombre de Jesús. Como ministro de Jesucristo, como portavoz de la palabra del reino, hoy es desatada para ti esa respuesta. Hoy es desatada para ti esa bendición en el nombre de Jesús. Padre, bendigo la vida de Sandra Carolina Jaramillo. Y oramos por Esteban, que tenga un encuentro contigo. Esteban Jaramillo, donde quiera que estés, el Señor te toque con poder. Bendecimos la vida también de Nubia Escobar, por liberación en el nombre poderoso de Jesús. Padre, desatada libertad sobre la vida de ella en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Gladys Giraldo, que pide para que su hija llegue a tus pies. Padre, esta respuesta le sea dada al corazón de esta madre.
Padre, las oraciones de una madre son poderosas y ella reciba lo que está pidiendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Todos en el chat, ayúdenme con un aplauso. Un aplauso al Señor. Sean bendecidos con la gracia del Señor y haya un deseo profundo cada día de estar en lugar de congregación. Si en el momento nos reunimos en línea, lo vamos a seguir fielmente, pero oremos para que pronto todos estemos aquí juntos alabando al Señor, celebrándole a Él y a su nombre. Que el Señor los guarde, los bendiga, los proteja, que esta noche sea una noche de descanso y nos congregamos el próximo domingo 11:30 por este mismo canal. Bendiciones.